Bueno, pues el tema de hoy, como ya he comentado, son los reguladores de carga solar. Bueno, pues la situación es que sí, sabemos que los paneles solares cargan baterías, además de otras funcionalidades. También podemos utilizarlos para conexión a red, pero cuando estamos controlando, cargando una batería, pues es necesario algún tipo de control para no sobrecargar la batería. Este control pues lo realiza el regulador de carga solar. Es decir, es un dispositivo que vamos a tener entre el panel fotovoltaico y la batería para controlar la carga. Así que, básicamente, esto es un regulador de carga solar. Ahora vamos a ver un poco características y otras funcionalidades que también van a tener los reguladores. Bueno, en principio, la selección, ahora más adelante vamos a ver cómo se realiza la selección. La selección se realiza en base a un dimensionamiento previo que hemos tenido que hacer del campo solar que me sirve para mi instalación, excepto en algunas situaciones especiales, como son estas que estamos viendo aquí, pues en camper y en embarcaciones, donde hay otras consideraciones a la hora de dimensionar el campo solar. Estas consideraciones sobre todo son a nivel espacio, pues bueno, en los barcos y en un camper o en una furgoneta pues tenemos un espacio limitado y aunque las necesidades fuesen mayores no tendríamos opción de colocar más paneles, lo mismo en un barco o en algún tipo de vehículo móvil. Además del espacio, pues bueno, también hay limitaciones en cuanto a la inclinación y la orientación. La orientación es imposible porque al ser sistemas que van a estar en continuo movimiento, no vamos a saber prácticamente nunca cuál va a ser la orientación, así que se tienen que montar siempre en plano. Bueno, consideraciones específicas para estos sistemas. En cualquier caso, siempre que tengamos paneles solares vamos a necesitar un regulador de carga. Y bueno, como el elemento más importante, aparte del regulador, son los paneles, os voy a mostrarlo un poquito. Vamos a empezar con conceptos sobre los paneles solares. ¿Sí? Los parámetros de los paneles. Bueno, estos son los parámetros que vais a encontrar en cualquier ficha técnica de cualquier panel, o que deberíais. Si no están estos parámetros, nos va a faltar información para poder seleccionar correctamente el regulador, incluso para dimensionar el sistema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener valores en la ficha técnica de todos los paneles, lo vais a encontrar. VOC, que es la tensión de circuito abierto, y que en esta gráfica se representaría aquí. Es decir, con los dos cables separados, medimos tensión y esta sería la tensión de circuito abierto. Luego tenemos Vmax, que es la tensión en el punto de máxima potencia. Aquí tenemos la curva de potencia, aquí alcanza su máxima y aquí tenemos el punto de máxima potencia. Pues bueno, esta tensión de aquí sería la tensión en el punto de máxima potencia. ¿Sí? Luego tenemos la corriente de cortocircuito, pues bueno, lógicamente cortocircuito, los mismos dos cables de antes los vamos a conectar entre ellos y vamos a hacer un cortocircuito, con lo cual va a pasar toda la corriente posible. Al tener los dos cables cortocircuitados, pues la tensión lógicamente va a ser cero. Y por último, la corriente en el punto de máxima potencia. Pues bueno, igual que para la tensión, aquí es donde va a estar el punto de máxima potencia y esto se va a corresponder con una corriente determinada. Por último, el punto de máxima potencia, la potencia máxima del panel, que vamos a sacar desde la fórmula de voltaje de máxima potencia, tensión de máxima potencia, multiplicado por la corriente en el punto de máxima potencia, nos va a dar la potencia máxima del panel, que es la nominal del panel y que es la que vamos a ver en las fichas técnicas. He cogido un ejemplo de uno de nuestros paneles, el de 115 vatios, y si nos vamos a la ficha, pues vamos a ver que la tensión en el punto de máxima potencia son 19 voltios, la corriente en el punto de máxima potencia van a ser 6,04 amperios, así que si hacemos 19 por 6,04 nos da 114,76 vatios pico, 115 vatios pico, que es la potencia nominal del
del panel. Así que estos son los parámetros con los que vamos a trabajar. Luego hay otros parámetros que es la compensación de temperatura, vamos, los parámetros de pérdidas por temperatura, los paneles, cuando hay poca temperatura, esta tensión en circuito abierto es más alta, y a medida que va subiendo la temperatura, pues la tensión en circuito abierto, o la tensión en general, va bajando. ¿Okay? La corriente lo hace al revés. Siguiendo un poco los parámetros, para determinar la potencia de un campo solar no pasa como con las baterías. Sí que habíamos diferentes capacidades asociadas a diferentes tensiones, aunque la energía fuese siempre la misma. Aquí vamos a hablar siempre de potencia nominal del campo solar. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a tener dos campos solares de 200 vatios pico. Dos paneles de 100 siempre van a ser 200 vatios pico, y lo que sí que vamos a cambiar es que en función de la configuración en serie o en paralelo, vamos a cambiar la tensión del sistema, ¿no? Del campo solar. Así que esta parte es importante para poder luego hacer la selección del regulador. Aquí, con 4 paneles, un panel de 400 vatios pico. Sería lo mismo si pusiese los 4 paneles en serie. Aquí hemos hecho una combinación serie-paralelo, ¿vale? Pero cualquiera de las opciones nos daría igual, porque estarían entregando la misma energía. 4 paneles van a entregar siempre la misma energía. Tipos de paneles. Bueno, hay bastantes paneles en el mercado, pero los hemos dividido en 3 tipos que son los que más se utilizan, ¿sí? En sistemas con baterías, los que más se están utilizando, bueno, panel de 36 células, 60 células. 60 células es un panel que ha nacido para trabajar en sistemas de conexión a red, y que, bueno, luego ahora veremos cómo podemos aprovecharlos para energía solar con baterías. Y panel de 72 células. Cada uno tiene una tensión nominal. Esto sería la tensión a la que trabajaría la batería. Es decir, un panel de 36 células típicamente va a funcionar con una batería a 12 voltios. El de 60 células, una batería a 20 voltios que, como ya sabréis, no existe. Y el de 72 células estaríamos hablando de una tensión nominal de 24 voltios. Esto sería la tensión nominal, pero no se corresponde con las tensiones que hemos visto antes, con de circuito abierto y de máxima potencia. Un panel de 36 células, dependiendo del tipo, de la calidad de la célula, de cómo esté, de las pérdidas que tenga internamente, en fin, de todos estos detalles, pues un panel de 36 células va a tener una tensión en circuito abierto en torno a los 21 o 22 voltios y una tensión en el punto de máxima potencia de entre 18 y 19 voltios. A su vez, los paneles de 60 células, pues vamos a estar en 39-40, circuito abierto, y 31-32 voltios en el punto de máxima potencia. Y los de 72 células, pues bueno, el doble que los de 36. Doble de células, doble de tensión, tanto en circuito abierto como en tensión de máxima potencia. El panel, cuando se habla de 36, 60, 72 células, se habla de células en una serie. Son 36 células que están conectadas en una serie y que en la salida nos van a dar, pues, los parámetros que hemos hablado. Así que, bueno, con esto es con lo que tenemos que trabajar para cargar las baterías. Bueno, como os he dicho al inicio, el regulador de carga solar es el encargado de controlar, de regular la carga de las baterías, ¿no? En función del estado de carga de la batería, el regulador va a regular esta carga y va a abrir o cerrar el circuito, dejar de cargar en el momento que sea necesario. Hay dos grandes tipos de reguladores. Los reguladores PWM, ¿okay? Estos, básicamente, por así de forma resumida, básicamente lo que hacen es que conectan y desconectan los paneles de la batería. Es decir, no, hacen un poco como si fuese un switch, un interruptor que conecta y desconecta los paneles de la batería. Es un poco la funcionalidad, ¿no? La lógica de funcionamiento. Y luego tenemos los reguladores MPPT, Maximum Power Point Tracking.
Aquí el regulador lo que está haciendo es que en cada momento va a ir buscando el punto en el que la producción es menor. Lógicamente no vamos a estar siempre en los valores exactos del punto de máxima potencia, los nominales del panel, pues bueno, por cuestiones de temperatura, de radiación, de suciedad que pueda tener el panel, en fin, de muchos detalles. Entonces, bueno, lo que va a hacer es buscar cuál es el punto en el que la producción del panel es mayor. Voy haciendo pruebas arriba y abajo hasta que encuentro. Aquí hay más, pues me quedo aquí. Básicamente, y por decirlo de forma reducida. ¿Vale? Esta es la base de funcionamiento. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de reguladores? Pues esta es la gran diferencia. Volvemos a nuestra curva. Punto de máxima potencia, tensión en circuito abierto, tensión y corriente de cortocircuito, corriente de máxima potencia y tensión de máxima potencia. Volviendo a nuestro panel, con un regulador de PWM, suponiendo que la batería esté a 12,5 voltios, es decir, acabamos de iniciar la carga después de la noche, ha salido el sol y tenemos la batería a 12,5 voltios, y suponiendo ya no que produzca la intensidad en el punto de máxima potencia, sino incluso más, vamos a ponerles una situación más favorable, sino que produciendo la intensidad de cortocircuito, que es la máxima que puede dar. Pues bueno, la producción al final, la potencia que vamos a obtener en ese momento, 12,5 por 6,61, son 82,63 vatios. En ese punto en el que los paneles prácticamente van a estar conectados directamente a la batería, es decir, los paneles van a estar trabajando no en esta punta de la curva, que estaríamos hablando más o menos de unos 19 voltios, sino que van a estar trabajando aquí, en unos 12,5 voltios. En ese momento, la producción no es de 115, que sería lo lógico, ¿no? Estamos, pues bueno, con buena radiación, buena temperatura, inclinación óptima, todo correcto. Pues bueno, debido a esta situación vamos a estar produciendo con un panel de 115, 82,63 vatios. Es decir, un 29%, un 30% menos de la potencia nominal del panel. Estamos teniendo unas pérdidas del 30%, sin más. ¿Qué va a ocurrir? Poco a poco la batería se va a ir cargando, ¿no? Y vamos a llegar pues a la tensión de absorción, a la tensión máxima de la batería. Y en este momento, pues bueno, hacemos siempre nuestros 14,3 voltios, que será la tensión de la batería, por la corriente de cortocircuito. Sería más adecuado incluso tomarla de máxima potencia, pero vamos a tomarla de cortocircuito, que es más favorable para hacer este cálculo. Entonces, bueno, aquí la producción va a ser de 94 vatios, con lo cual las pérdidas son del 18%. Es decir, en cualquier situación con batería medio vacía o con batería prácticamente llena, vamos a tener pérdidas muy importantes, entre el 20 y el 30% de pérdidas. Esto es una parte muy, muy importante. Esto cuando hablamos de reguladores PWM. ¿Qué pasa con reguladores MPPT? Pues bueno, pues que el rendimiento es el 98%, sin más. No vamos a tener prácticamente ningún tipo de pérdidas, simplemente las propias de la transformación, ¿no? Aquí las pérdidas serán más o menos un 2% aproximadamente. Así que, pues esta es una grandísima diferencia y muy importante entre los reguladores PWM y MPPT. Aquí vamos a tener pérdidas al conectar los paneles directamente con las baterías, y aquí, pues como está buscando siempre el punto en el que la producción es máxima, vamos a estar siempre muy cerca de esta parte de la curva, la parte de los paneles, y luego las pérdidas propias del regulador. Luego en el otro lado, esto hablamos siempre de la parte del panel. En el otro lado, la parte de la batería, pues será la transformación de la tensión y corriente que viene de los paneles a la tensión justa de la batería. Además, los reguladores PWM tienen limitaciones, es decir, no podemos utilizar reguladores PWM con cualquiera de los tipos de paneles que hemos visto antes. Si tenemos un sistema
que trabaja 12 voltios, en un regulador PWM, la tensión máxima admitida por el regulador es de 28 voltios. Dependiendo del fabricante, a lo mejor pueden ser 25 o 30, depende, pero bueno, en el nuestro en concreto son 28 voltios. ¿Qué pasa? Un panel de 36 células que tiene una tensión de circuito abierto de 21-22 voltios y una tensión en el punto de máxima potencia entre 18 y 19, sí que vamos a estar dentro de este rango y vamos a poder cargar las baterías. ¿Sí? ¿Por qué vamos a cargar las baterías? Porque 18-19 es más que 12, que es la tensión de la batería, entonces el flujo de corriente va a ir de los paneles a las baterías, así que la carga se podrá ir produciendo. Con las pérdidas que hemos visto antes, pero se podrá cargar la batería. Los paneles de 60 células, como hemos visto antes, ya directamente la tensión de circuito abierto y la tensión máxima también son mayores de estos 28 voltios, de estos límites. Así que un panel de 60 células, cuando el sistema de corriente continua de la batería está trabajando a 12 voltios, no se puede utilizar porque dañaría el regulador. Ya os he dicho que en algunos fabricantes a lo mejor esto llega hasta 30, pero no he visto más de 30 voltios en ningún otro fabricante. Y lógicamente el panel de 72 células, que que es el doble del panel de 36, pues también nos va a averiar el regulador, porque siempre vamos a estar por encima de estos 28 voltios. ¿Okay? ¿Pero qué pasa si el sistema trabaja a 24 voltios? Bueno, es decir, vamos a poner dos baterías en serie. Pues bueno, aquí los paneles de 36 células estarían por debajo de los 24 voltios, es decir, no, el flujo de corriente teóricamente, esto está protegido, pero el flujo de corriente teóricamente iría de la batería al panel y es el efecto contrario al que queremos. Esto no ocurre porque hay una protección que evita esto, el flujo de corriente desde las baterías a los paneles, pero en teoría sin esta protección sería eso lo que ocurriría. Aquí la tensión, estamos hablando de la tensión máxima del sistema, estamos hablando de 55 voltios. ¿Qué pasa con los paneles de 60 células? Los paneles de 60 células, pues en principio, bueno, y en final, están dentro de este rango de tensión, es decir, no dañarían el regulador, pero ¿cuál es el problema? Que con altas temperaturas, como os he dicho antes, la tensión del panel es más baja. Entonces, tendríamos problemas para llegar a los 28,8 voltios, que es la tensión de absorción típica de una batería plomo-ácido. Tendríamos problemas para llegar a esta tensión con altas temperaturas. Estamos muy cerca de los límites y esto puede llegar a ser un problema. Es decir, probablemente nunca, sobre todo en verano, no podríamos cargar nunca correctamente las baterías. Así que para un sistema con las baterías configuradas a 24 voltios, la opción que nos queda son los paneles de 72 células, que tienen una tensión de circuito abierto 42-44 voltios y una tensión en el punto de máxima potencia de 36-38 voltios. Estamos dentro de los 55 voltios límite del regulador y va a haber flujo de corriente desde los paneles a las baterías. Y bueno, esto en cuanto a limitaciones eléctricas, pero sobre todo lo más importante lo que os he comentado, ¿no? La parte de las pérdidas, que con un regulador PWM vamos a tener que sobredimensionar el campo solar un 30%. Y esto pues a nivel económico puede que no sea demasiado importante, sobre todo con el precio que tienen ahora los paneles. Aún así es un coste añadido, pero ya si a nivel de instalación, estructura, espacio que necesitamos, todas estas cosas que también se deben tener en cuenta en una instalación. Así que entre PWM y MPPT vamos a centrarnos también un poco en los MPPT. De todas formas, yo os querría hacer ver los reguladores PWM de que disponemos en Victron Energy. Nos vamos a centrar en este modelo, que es el más avanzado que tenemos. Bueno, estos se van a seguir utilizando. Y bueno, pues tenemos modelos, los clásicos en reguladores PWM de uso no industrial, pues entre 5 y 30 amperios. Okay, también aquí tenemos modelos para cuando las baterías están configuradas a 48 voltios. Habrá que configurar también los campos solares para que estén dentro de los límites y que salven las limitaciones que hemos visto antes de los reguladores PWM.
Y este, pues bueno, incorpora un display, tiene dos puertos USB que tiene como funcionalidad cargar dispositivos, alimentar dispositivos USB, cargar el teléfono móvil, por ejemplo. Y tiene también función farola. ¿Okay? Aquí este es uno, pues bueno, el Lite es un modelo súper simple, es el más económico de la gama. Tiene un pequeño display de programación para elegir tipo de batería por si acaso queremos hacer una ecualización o algo así, y ya está. Y estos dos modelos que aquí incluso se puede programar con PC y que incluye también función farola, y este que tiene salida para dos baterías. ¿Okay? Estos reguladores son sensiblemente más económicos que los reguladores MPPT, pero claro, en cuanto que tenemos en cuenta las pérdidas, pues ya nos tenemos que ir a reguladores MPPT. ¿En qué situaciones se utilizan estos reguladores? Pues bueno, hay veces que si tienes que controlar un panel de 10 vatios pico que cuesta 5 euros, no puedes meter un regulador de 80. Metes uno de 20 euros, que aún así estamos sobrepasando el coste del panel con mucho, pero bueno, en situaciones así muy específicas, muy específicas. Y vamos a entrar un poco más en detalle de funcionamiento de los reguladores MPPT. ¿Cuándo son también recomendables estos reguladores? Además de la grandísima reducción de pérdida que conseguimos, pues como vamos a optimizar al máximo la producción, pues en situaciones donde la producción no sea la óptima. Es decir, cuando la ubicación de los paneles esté a la sombra de paneles, de algún otro edificio, de árboles, de alguna otra estructura, aquí pues no va a recibir toda la radiación que deberían. Así que aquí tenemos que maximizar la producción todo lo que sea posible. Si los paneles están sucios, si no están bien orientados los paneles, ¿okay? Aquí tenemos una pequeña gráfica de las pérdidas por orientación. Aquí en el hemisferio norte la mayor producción se va a hacer cuando los paneles estén orientados al sur, y en cuanto que nos vamos desorientando del sur, pues vamos a tener bastantes pérdidas, llegando a una producción ridícula si orientamos al norte. Y luego diferencias estacionales. Nosotros, salvo que trabajemos con seguidores solares, los paneles van a tener una inclinación fija. ¿Qué pasa? Que en verano el sol está más alto, es decir, los paneles tendrían que estar más paralelos al suelo, más planos, para recibir mayor radiación. En invierno ocurre todo lo contrario, el sol está más bajo, con lo cual los paneles tendrían que estar más inclinados. Esto no corresponde a este tema. Tendríamos la inclinación óptima, a un punto medio, pues aquí estaríamos hablando de 10 grados, aquí de 45. Aquí en España en concreto estaríamos hablando entre 30 y 35 grados, depende de la orientación, pero aquí produciríamos la máxima anual, que en los sistemas aislados no es la mejor opción. Tendríamos que buscar en los sistemas aislados la mayor producción posible en la época donde la producción, el ratio entre producción y consumo sea el más bajo. Pero bueno, esto ya es para el webinar que haremos de sistemas, cálculo de sistemas de aislada. ¿Okay? Así que bueno, pues en sistemas donde no estamos trabajando con las condiciones óptimas, vamos a necesitar maximizar. Es decir, si además de las pérdidas de sombras, de orientación o de inclinación, añadimos pérdidas por el rendimiento del regulador, pues el sistema va a ser un poco un desastre. Bueno, los reguladores MPPT además tienen otra característica, y es que van a funcionar en la parte del campo solar, van a funcionar con tensiones más altas. Esto nos permite facilitar la instalación, porque vamos a poder hacer series en lugar de hacer tanto paralelo. Nos permite simplificar un poco la instalación, y luego en la otra parte ya se van a adaptar a la tensión de la batería. Pues aquí he puesto el ejemplo de 12 voltios. Aquí, en el regulador 7515, en nuestros reguladores MPPT 7515, este 75 lo vamos a ver más adelante el detalle, se refiere a la máxima tensión en entrada, aquí con 3 paneles
de 36 células, pues vamos a estar en torno a los 66 voltios, dentro de los 75, y 15 se refiere a la máxima corriente de salida. Así que vamos a poder hacer las series un poquito más simples. Otra parte, un detalle importante, es que cuando estamos hablando, siempre vamos a poner este ejemplo, 15 amperios o que MPPT 7515, estamos hablando de la máxima corriente de salida. Mire, va a tener el límite máximo de corriente de salida de un regulador de 15 amperios, va a ser 15 amperios, lógicamente. ¿Qué pasa? Que si nuestra batería es a 12 voltios, yo aquí puedo poner, ves aquí los dos casos es lo mismo, estoy poniendo 360 vatios de panel, pero realmente 15 amperios por 12 voltios son 180 vatios, es decir, la máxima corriente que va a salir por aquí, 15 amperios por 12 voltios, estamos hablando de una potencia máxima de 180 vatios. Sin embargo, si la batería está configurada a 24 voltios, siempre con el mismo límite de 15 amperios, vamos a estar hablando de una potencia en salida máxima de 360 vatios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando necesitamos un campo solar de 360 vatios después de haber hecho nuestro dimensionamiento y tenemos que elegir la tensión de la batería, tendré que irme a una tensión para poder utilizar una tensión de 24 voltios en este ejemplo para poder utilizar el regulador de 15 amperios. Aquí, para poder utilizar los 360 vatios, me tendría que ir a un regulador de 30 vatios, de 30 amperios, perdón. Y así podríamos aprovechar los 360 vatios. Esto ahora tiene esta configuración de aquí tiene una ventaja que os voy a explicar más adelante. Pero como idea es que para el mismo campo solar, a mayor tensión de batería, el regulador que necesitamos es más pequeño. ¿Qué tenemos en Victron Energy? Pues bueno, tenemos los reguladores Smart Solar y Blue Solar. Cuando veis la denominación de nuestros reguladores, vais a ver este nombre, por ejemplo, he cogido Smart Solar MPPT 100/50. Pues bueno, ¿qué significa cada cosa? Tenemos Smart Solar o Blue Solar. Si dice Smart Solar, significa que incluye Bluetooth. Ahora veremos para qué nos va a valer este Bluetooth. Este Bluetooth, a través de la app Victron Connect, vamos a poder hacer una monitorización individual del regulador. Vamos a estar viendo la producción que tiene en cada momento, la tensión y la corriente en el lado de los paneles, la tensión y la corriente en la salida de la batería. Vamos a tener acceso a un histórico de funcionamiento de producción y de datos del regulador de 30 días. Y todo esto con la app, sin necesidad de nada más. Además, vamos a poder realizar la configuración con la app. Es decir, que salvo por alguna cuestión de precio que el cliente no quiera gastarse, no sé, los 20 o 25 euros más que creo que vale la versión Smart con respecto a la Blue Solar, es muy, muy recomendado utilizar siempre la versión Smart que incluye Bluetooth. Así que bueno, esta parte de aquí nos indica si es Smart o Smart Solar o Blue Solar, Blue sin Bluetooth y Smart con Bluetooth. Solar MPPT, pues indica que es un regulador solar MPPT. Y aquí tenemos las características del regulador. 100, que es la máxima tensión en circuito abierto del campo solar. Esto, quiero hacer mucho hincapié en ello. No sobrepasar nunca, ves que nunca está en negrita, mayúsculas y subrayado. Es decir, es muy importante, no es una cosa banal. No sobrepasar nunca esta tensión. Si sobrepasamos esta tensión, el regulador se quema directamente. En cuanto nos pasemos 0,2 voltios, el regulador está quemado. Así que esto es muy importante de tener en cuenta a la hora de dimensionar y de seleccionar el campo solar y de configurar las series y los paralelos de nuestros paneles. ¿Okay? Teniendo en cuenta también que con incrementos de temperatura, pues vamos a
vamos a bajar la tensión y con temperaturas bajas esta tensión va a subir. Es decir, al principio del día, cuando todavía hace fresco, sale el sol, en ese momento el panel va a tener poca radiación, con lo cual la corriente será muy pequeña, pero sí que va a tener toda la tensión prácticamente. Entonces, en ese momento, si además, por el efecto de la temperatura, esa tensión de circuito abierto es mayor y no lo hemos tenido en cuenta, podremos llegar a rebasar estos 100 voltios que dañarían el regulador de forma irremediable. Para evitar esto lo que tenemos es una calculadora en nuestra página web. A través de este enlace después vais a recibir tanto la presentación en formato PDF, que tiene los enlaces, los tiene activos, como el vídeo, lo recibiréis por correo electrónico. Entonces, bueno, a través de este enlace vamos a llegar a la página donde encontraremos la calculadora de dimensiones del MPPT. Simplemente podemos seleccionar, si es uno de nuestros paneles, pues simplemente con este menú desplegable se abre y ya están precargados nuestros paneles. Si es un módulo que tenéis vosotros, simplemente Custom Module y os empezará a pedir los parámetros de vuestro panel, tensiones de circuito abierto y de máxima potencia, corriente de cortocircuito, corriente de máxima potencia y los parámetros, los coeficientes de temperatura. ¿Sí? Así que bueno, yo voy aquí, voy a mi ejemplo, elijo el panel que voy a utilizar, empiezo a jugar con las series y los paralelos. Si voy a necesitar, por ejemplo, un panel, pues va a ser fácil, pero a lo mejor voy a necesitar 4, pues voy a utilizar voy a poner series de 4 y un paralelo, o series de 1 y 4 paralelos, en fin, o 2 y 2. Voy a poder jugar con esto para hacer variar las tensiones. Tengo que elegir también la tensión nominal del sistema y aquí me va a salir el resultado de los reguladores que son válidos para esta configuración que yo he estado jugando con ella. Seleccionar aquí abajo, que se escapa un poquito de la imagen, seleccionar la ciudad para las temperaturas. ¿Okay? Es importante el panel, insisto, a bajas temperaturas sube la tensión, nos puede hacer que nos salgamos fuera de los parámetros y que quememos el regulador. Bueno, antes hablábamos de poner más potencia en un regulador. Es decir, si yo tengo aquí una corriente que es la máxima, vamos a seguir con el ejemplo de los 15 amperios, yo podría poner 360 vatios, ¿okay? de paneles. ¿Qué pasa? Que a partir de este límite de 15 amperios, esta producción la estaría perdiendo. Esta sería la producción que tenemos en verano, en un día de verano, pero yo tengo paneles que pueden producir más. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando, bueno, no serían 360 vatios como el ejemplo anterior, pero sí, a lo mejor estamos hablando de 250 vatios. Si mi límite es de 15 amperios, ¿qué va a pasar en verano? Pues que mi corriente, esta parte de aquí la voy a perder. La producción va a ser solamente esta parte de aquí. La producción que voy a aprovechar va a ser esta de aquí nada más. ¿Por qué? Porque el regulador en la salida me va a limitar a estos 15 amperios. ¿Qué va a pasar en invierno o en un día que esté nublado? Pues bueno, mi producción va a estar siempre por debajo de estos 15 amperios. Aquí a lo mejor estamos hablando de 150 vatios. ¿Okay? Entonces vamos a aprovechar toda la producción. ¿Qué pasa? Que a lo mejor nos interesa que en invierno la producción llegue al menos a estos 15 amperios, a esos 180 vatios, aprovecharlo al máximo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a esos 180 vatios en este punto? Pues meter más de 180 vatios. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Pues simplemente que en verano vamos a reducir, pero vamos a producir al menos esa necesidad que yo tengo, y en invierno, si ponemos más potencia, vamos a llegar a esa producción mínima que yo tengo necesidad. Esta situación no daña el regulador. No hay ningún problema, no se puede exagerar evidentemente, pero una buena aproximación de sobredimensionado del campo solar, pues estaríamos hablando de un 30%. En situaciones en las que en invierno pues necesitemos llegar a estos
15 amperios, estos 180 vatios, continúo con el ejemplo de antes, estos 15 amperios, 180 vatios durante más tiempo para obtener esta producción también en invierno. ¿Okay? Así que bueno, esto es un poco también otra utilidad que se puede jugar con los reguladores MPPT. Siempre, insisto, teniendo muchísimo cuidado con la tensión, pero sí que podemos poner más paneles en paralelo, vamos a decirlo así, para sobrepasar en un 30% más o menos la potencia nominal del regulador y bueno, esto no dañaría el regulador y obtendríamos en invierno una producción que puede ser muy importante para que todo el sistema esté alimentado correctamente. Y bueno, pues ahora os quiero enseñar el rango de reguladores de los que disponemos en Victron Energy. Tenemos reguladores que disponen de salida de consumo. Aquí podéis ver positivo y negativo de batería, positivo y negativo de los paneles y positivo y negativo para los consumos. El propio regulador se encarga de controlar los consumos y los desconectará pues en base a los parámetros que hayamos configurado nosotros de tensión de la batería. Es decir, cuando la batería esté descargada, no vamos a poder consumir más. De esta forma protegemos también la batería de descargas profundas. El propio regulador nos va a cortar el consumo. Y luego, pues también estos reguladores tienen función farola. Entonces, bueno, pues aquí nos va a encender y apagar las farolas directamente. Aquí de reguladores con salida de consumo en corriente continua, pues tenemos modelos de 75 voltios, ya os acordáis antes de la denominación, es decir, estaríamos hablando del 7510 o 7515, y modelos de 100 voltios que serían el MPPT 100/15 o 100/20. Luego un poquito más grandes, con tensiones de entrada de 100 voltios, ya sin salida de regulador de corriente continua. Normalmente estos sistemas, cuando llegamos a este punto, son sistemas que van a tener un inversor. Entonces el control de la descarga se realiza con el inversor. Os invito al webinar de inversores que tenemos la próxima semana y así vemos un poquito más de detalle de esto. Entonces, bueno, ya a partir de aquí que estamos hablando de campos solares un poco más grandes, no disponen de salida de consumo en corriente continua. Aquí los modelos son con entrada 100 voltios y la corriente de salida 50 o 30 amperios. Modelos de hasta 150 voltios, tenemos la entrada hasta 150 voltios, corrientes de 35, 45, 60 y 70 amperios. Igual que los otros, no van a tener salida para los consumos de corriente continua y tenemos dos opciones para conectar los paneles, bien con el clásico conector MC4 o mucho más versátil los bornes, la bornera de conexión. ¿Okay? Aquí también vamos a tener modelos que van a ser Blue Solar o Smart Solar, es decir, con o sin Bluetooth. Y luego ya el rango de reguladores un poco más grandes, bueno, los más grandes de hecho, cuya tensión de entrada estamos hablando de 150 y 250 voltios. Aquí vamos a llegar hasta los 100 amperios, es decir, podemos conectar tranquilamente prácticamente 6 kilovatios pico de paneles solares y con rangos de tensiones de entrada o 150 o 250 voltios. Las mismas opciones de conexión de los paneles. Aquí vamos a tener también opción con o sin Bluetooth para hacer la configuración de los parámetros del regulador y esa monitorización local. Estos modelos grandes se les puede añadir un display externo, aunque si estamos con un modelo Smart Solar, pues bueno, el display a lo mejor no tiene demasiado sentido si vamos a estar haciendo la monitorización con el teléfono. Pero en alguna ocasión, para no asociar muchos teléfonos o
pues es un sitio donde tiene que ir mucha gente y no sabe y no conoce la app o no dispone de la app en su teléfono, pues podemos añadir este pequeño display. Veremos el listado de accesorios. Una cosa que no os he comentado es que los reguladores, con todas sus configuraciones, disponen de, estáis viendo aquí, este es un relé, normalmente abierto, bueno, común, abierto y cerrado, y un interruptor a distancia, un contacto para poner un interruptor remoto, que puede ser controlado o manualmente, un interruptor puro y duro o de otros equipos. Y el relé, pues bueno, para configurar alarmas o incluso encender un generador. Estará abierto en un rango de tensión y estará cerrado en otro rango de tensión. Podemos utilizarlo un poco como queramos. Luego también la comunicación de datos para nuestro sistema de monitorización con el GX se realiza con nuestro protocolo VE-Direct, que es el protocolo que tienen todos nuestros reguladores MPPT, trabajan con el protocolo VE-Direct. Ahora vamos a ver un poco más detalle de conexiones. Ya por último, los reguladores Smart Solar con comunicación CAN bus, VE-CAN. Esto es una comunicación CAN bus, por eso, además de los puertos que hemos visto antes, ahora lo explico con más detalle en esta imagen, además de los puertos que hemos visto del relé, del interruptor remoto y la comunicación VE-Direct, que tienen todos los reguladores, estos incluyen comunicación CAN bus, así que añaden estos dos conectores para las series CAN bus. ¿Por qué son útiles estos reguladores? Pues bueno, en instalaciones donde haya muchos reguladores vamos a poder comunicarlos y sincronizarlos a todos conectándolos simplemente con un cablecito. Su terminador en un lado y podemos conectar hasta 25 unidades. Podemos sincronizar hasta 25 unidades. Esta versión solamente existe en Smart, es decir, con Bluetooth, y corrientes máximas de 70 y 100 amperios. Aquí, como estamos hablando de sistemas grandes, las versiones pequeñas no existen. Así que, bueno, un poco como elementos comunes tenemos la comunicación VE-Direct, el control remoto y el relé. Todo esto es programable y esto lo tenemos en todos los reguladores MPPT, y este modelo en concreto lo que tiene es la comunicación CAN bus. El resto de cualidades y propiedades son iguales que el resto de reguladores. Y bueno, esto es el resumen de los reguladores disponibles. Tenemos Blue Solar, que es la versión que no tiene Bluetooth, pues desde 10 hasta 70 amperios con diferentes tensiones de entrada. Smart Solar, pues entre 75 y 250 voltios de tensión de entrada y hasta 100 amperios. Ya os he dicho que aquí se pueden conectar hasta 5.900 vatios picos de paneles, dice la ficha técnica. Y por último, pues el rango Smart Solar con comunicación CAN bus. Aquí, como estamos hablando siempre de instalaciones grandes, solo hay modelos de 70 y de 100 amperios, con entradas de 150 y 250 voltios. Este es sin duda ninguna el rango más amplio del mercado. No hay nadie que tenga un rango tan amplio. Podemos adaptarnos a cualquier sistema. Y además de otras ventajas que vamos a ver ahora, justo antes de finalizar la presentación. Como accesorios, ya hemos hablado de la app Victron Connect, que se comunica por Bluetooth con el regulador, y además de hacer una monitorización local del sistema, vamos a ver lo que está haciendo el regulador en ese momento, pues nos va a servir para cambiar la configuración. Smart Battery Sense no es un accesorio específico para reguladores, vale para más equipos, pero lo que hacemos es esto con un adhesivo se pega a la batería y va a coger la temperatura de la batería. Además, con este positivo y negativo lo vamos a conectar a bornes de la batería y vamos a tener una medida muy precisa de la tensión de la batería. Es decir, con este equipo vamos a tener una lectura de temperatura
y tensión de la batería muy precisa. ¿Y qué hacemos con esto? Pues bueno, a través de Bluetooth lo vamos a enviar a los reguladores. De esta forma van a poder compensar la temperatura. Van a poder hacer la carga compensada por temperatura. Es decir, las baterías van a necesitar más voltaje o menos voltaje en función de la temperatura. Y esto lo tiene que saber el regulador. Si el regulador está un poco lejos, que suele estarlo porque, pues bueno, por motivo de las salas donde van instalados todos los sistemas, pues la lectura que va a hacer de la tensión de la batería no va a ser correcta. Con esto sí que lo va a hacer y va a poder realizar una carga compensada adecuada a la tensión real de las baterías. Otro accesorio, tenemos aquí un pequeño display, se llama MPPT Control, que bueno, nos permite también algunas configuraciones y nos va a dar información sobre el estado de las baterías, corriente que entra o que sale, en fin, nos va a ser también bastante útil. Este es útil sobre todo para camper y embarcaciones, pues para tenerlo dentro del panel de instrumentos, poner también este pequeño display, por eso viene con este embellecedor para poder colocarlo, empotrarlo en un panel de instrumentos. Y luego pues el Smart Solar Control, que es este display que os he comentado antes, que se colocaría en esta parte de aquí. De los reguladores, esto solo vale para los reguladores grandes. Los reguladores pequeños no tienen opción de añadir este display. Caja de conexiones, bueno, esto es una funda de plástico que lo que hace es proteger la zona de las conexiones eléctricas del regulador. Así no hay ningún tipo de riesgo de que alguien toque y pueda dañarse a sí mismo y dañar también el propio equipo. En algunos países es obligatorio, para cumplir con la legislación, es obligatorio colocar esta protección. Pero bueno, aquí en España no lo es. Otros accesorios, bueno, para la monitorización ya hemos dicho que los reguladores MPPT trabajan con nuestro protocolo VDirect, así que los cables VDirect disponemos cables desde 0,3 a 10 metros. Bluetooth Smart Dongle, esto para los reguladores Blue Solar, que ya hemos dicho que no tienen Bluetooth, pues bueno, añadiendo este accesorio vamos a hacer que pasen prácticamente a tener las mismas funcionalidades que la gama Smart Solar. Así al menos podemos facilitar la configuración en algunos casos. No sé, a lo mejor en una instalación de muchas farolas, 20, 30, 50 farolas, por cuestiones de precio se va a la gama Blue Solar, pero claro, luego hay que configurarlos. Entonces, bueno, en lugar de tener que hacerlo con la ruedecita, conectándonos al ordenador y tal, con este accesorio podemos ir configurándolos uno a uno y cambiando el accesorio de uno a otro, pero bueno, se podría llegar a este punto. Así que para hacer Smart, para hacer Bluetooth a los equipos VDirect que no lo tienen, no solo a los reguladores, también a los inversores, por ejemplo, podemos añadir este accesorio que es el Bluetooth Smart Dongle. Luego el interface para conectar el equipo y también poder cambiar las configuraciones, el interface de VDirect, que es el protocolo que tienen los reguladores, a USB para conectarlo a un ordenador, y también con la app, con la versión Victron Connect para PC, vamos a poder trabajar con el equipo y cambiar las configuraciones. Y por último, los cables TX Non-Inverting. Bueno, estos cables se utilizan para controlar el dimming de las farolas, por ejemplo, o para encender y apagar algún equipo. Podemos hacer con los reguladores que no tienen salida para corriente continua. Si queremos controlar esta salida y que no se consuma más de cuando la batería llega a un determinado punto, lo colocamos a un Battery Protect, que sería el accesorio que nos controlaría la descarga, y la señal sería enviada desde el regulador al Battery Protect para que no se consumiese más. Para eso necesitaríamos pues también estos cablecitos. Es decir, que con los reguladores grandes también podemos controlar la descarga de las baterías en corriente continua, pero nos haría falta el cablecito y el Battery Protect. Así cumplimos también todo el rango de aplicaciones en corriente continua. Y bueno, pues ya casi acabando,
Bluetooth. ¿Para qué nos sirve el Bluetooth? Además de la configuración y la monitorización que hemos visto antes. Bueno, podemos sincronizar varios equipos para que trabajen de forma sincronizada. Pues varios reguladores, al final cada uno, aunque son equipos que son iguales, pero no son idénticos. Las lecturas que van a tener, a lo mejor entra uno un pelín antes que otro a la fase de flotación, en fin. No es una cosa demasiado importante porque al final van a ser instantes y las variaciones estas van a ser muy pequeñas, pero podemos hacer que trabajen de forma perfectamente sincronizada. Y esto, pues bueno, tenemos que crear una red V-Smart, que esto se hace con la app Victron Connect, y añadir los equipos que queramos sincronizar a la misma red. De esta forma van a trabajar de forma sincronizada los cuatro, en este caso los cuatro reguladores o todos los que tengamos en esta red que tenemos que crear. La creación de la red es muy simple y bueno, es muy intuitiva, no ofrece ninguna complejidad. Esto también en el webinar de monitorización y configuración lo podéis ver. Y luego, pues bueno, la aplicación del Smart Battery Sense, que como os he comentado antes, lo que vamos a hacer es tomar la temperatura y la tensión de la batería y enviarla al regulador, de forma que pueda compensar la carga como sea necesario. Tendríamos que, igual que antes, crear una red V-Smart para conectar varios equipos. Y bueno, el Smart Battery Sense, como os he comentado antes, no sirve solo para esto, puede enviar lecturas de temperatura también al monitor de baterías. En breve voy a enviar también lecturas de temperatura a los cargadores de baterías IP22, 65, 67, en fin, que va a enviar esta lectura, que es muy precisa, la va a enviar a varios equipos para que puedan actuar en consecuencia. Y bueno, con esto ya hemos acabado. Espero que haya sido interesante para vosotros la presentación. Os recuerdo que preguntan, mi compañero Carlos habrá ido ya respondiendo algunas preguntas. Es imposible responder a todas en el instante, pero sí a la mayoría de ellas, las que hayan quedado pendientes, las responderemos esta tarde. Me encargaré yo de responderlas entre esta tarde y mañana. Y también mañana recibiréis un correo electrónico con un enlace para poder descargaros tanto el vídeo como esta presentación en formato PDF. De nuevo, agradeceros vuestra presencia. Insisto en que espero que haya sido interesante y útil para vosotros y simplemente desearos un feliz confinamiento. Ya nos va quedando menos para salir y que al menos que sea lo más llevadero posible. Y sin más me despido, hasta la próxima. Recordaros que la semana que viene tenemos webinar de Fenix y Multiplus, la siguiente de cargadores de baterías y carga desde alternadores, luego de monitorización el miércoles 13 y bueno, de momento estos son los webinars que tenemos programados. Os invito a asistir a ellos y bueno, nada más.